Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de ginecobstetricia hablando sobre enfermedad trofoblástica gestacional. Ya había hecho un primer video sobre lo que es la enfermedad trofoblástica, en donde hablé sobre qué era este grupo de enfermedades o bueno, este grupo de trastornos. Esta enfermedad trofoblástica es un grupo de trastornos que se caracterizan por el crecimiento y el desarrollo anormal del trofoblasto después de una fecundación anormal. En el anterior video dije que se dividían en dos grupos, en lo que es la mola hidatidiforme y lo que son las neoplasias trofoblásticas gestacionales. La mola hidatidiforme, y de lo que trató el primer video, se divide en tres grupos, en lo que es completa, una mola parcial y una mola invasiva. En el primer video hablé sobre lo que era la mola completa y la mola parcial. Pero ¿qué era lo que pasaba con la mola invasiva y por qué es de que se encuentra en este grupo? Pues bien, el otro grupo de la enfermedad trofoblástica corresponde a lo que son las neoplasias trofoblásticas gestacionales, de lo que voy a abordar en este video. Estas neoplasias, bueno, tenemos varios tipos, como por ejemplo el coriocarcinoma, tenemos al tumor trofoblástico de localización placentaria y también el tumor trofoblástico epiteloide. De igual forma, aquí en este video voy a incluir lo que es la mola hidatidiforme invasiva, puesto que esta mola hidatidiforme invasiva tiene las características de esta mola hidatidiforme histológicas, pero a nivel de comportamiento se asemeja más a lo que son las neoplasias. No se cataloga o no se le nombra como neoplasia. No es una neoplasia, pero por su comportamiento similar, no tan agresivo como una neoplasia, sino similar, en cuanto a que, por ejemplo, invade un poquito más el tejido, llega en ciertas ocasiones a generar una metástasis, etcétera. Por esas características que llegan a tener las neoplasias, pues se llega a incluir en este grupo, pero no es una neoplasia. Tiene las mismas características que la mola hidatidiforme en cuanto a histología, pero el comportamiento es similar, menos agresivo que las neoplasias. Esta enfermedad trofoblástica pues se caracteriza por ser el 1% de los tumores ginecológicos. De igual forma, en el primer video hablé o bueno mencioné que la mola hidatidiforme es la más común entre estos dos grupos, y en la mola hidatidiforme la forma más común pues viene siendo la completa, mientras que en las neoplasias la forma más común es el coriocarcinoma. Y algo muy importante para entender en las neoplasias, que uno de los factores de riesgo, o bueno, uno de los antecedentes muy importantes que tiene una mujer que padece de esta neoplasia trofoblástica, pues es haber padecido de gestación molar, o sea que previamente ya haya tenido un embarazo molar. Entonces, si no vieron mi video pasado de donde hablé eso, más que nada de la mola hidatidiforme, entonces pues los invito a ver mi video pasado. Si ya lo vieron, pues continúen con este video. Entonces, el 50% de los embarazos que ya hayan tenido una mola hidatidiforme llegan a generar una neoplasia trofoblástica gestacional, o bueno, llegan a tener en algún momento neoplasia trofoblástica gestacional. Y pues 25% por aborto espontáneo, o sea, antecedente de aborto espontáneo, y otro 25% por embarazos viables. Ahora pasando a pues prácticamente la fisiopatología. Para empezar hay que entender esto. ¿Cuál es la causa de las dos? La mola, como vimos en el video pasado, era por un problema en la fecundación. Como ya lo vimos, podía ser, bueno, de esta forma, la mola completa, donde se unía un esperma con un óvulo vacío, o dos espermas con un óvulo vacío, mientras que en la mola parcial, dos espermas y un óvulo con sus cromosomas, ¿ok? Esa era la causa de la mola, que al final generaba problemas a nivel del trofoblasto. En esta ocasión, como nos vamos a centrar en la neoplasia, pues ¿cuál es la causa de estas neoplasias? Pues es un problema en el trofoblasto, ¿ok? Hay un crecimiento anormal, hay un crecimiento maligno de estas células del trofoblasto. Recordemos que cuando ocurre la fecundación, que pues era cuando el óvulo se libera por la ovulación y viene por aquí también el espermatozoide, pues se juntan y forman el cigoto. Poco a poco, con el pasar de los días, pues se van multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta llegar a esta altura aproximadamente de lo que es el útero. Para estas entonces ya se le conoce como un blastocisto por ya múltiples divisiones. La corteza, o bueno, las células que están más externas en este blastocisto se van a especializar y se van a denominar ahora trofoblasto, que son estas células rosaditas que vemos acá.
Estas células del trofoblasto también se llegan a dividir, ¿ok? O bueno, a clasificar una capa externa y una capa interna. La capa externa, que es esta de acá y es la que va a secretar la hormona gonadotrópica coriónica humana y también la que va a generar la implantación al endometrio, se le denomina sincitio trofoblasto, mientras que la capa interna se le va a denominar citotrofoblasto. Y entre estas dos capas se llega a localizar una capa intermedia de trofoblasto. El sincitio trofoblasto, como les digo, secreta lo que es la hormona gonadotrópica coriónica humana y también es importante para invadir el estroma endometrial, como ya se los mostraba en la imagen. El citotrofoblasto está encargado, o bueno, llega a formar lo que son las vellosidades coriónicas y el intermedio está presente en las vellosidades, en el lecho de la implantación y el saco coriónico. Ahora, esto es muy importante, puesto que, como les digo, en la enfermedad trofoblástica lo que se va a ver afectado pues son las células del trofoblasto. Estas tres capas las vamos a ver alteradas. Vamos a tener que una placenta normal, o sea, estas células del trofoblasto normal en una paciente sana, tiene la capacidad de proliferar, de invadir tejidos, evadir la inmunidad de la madre y también generar, bueno, tener cierto grado de metástasis, ¿ok? Esas son las funciones que tienen las células de la placenta, las células del trofoblasto. Pero ¿qué pasa cuando este trofoblasto se vuelve maligno? ¿O qué pasa cuando estas células se enferman, cuando se dañan? ¿Qué es lo que pasa? Pues todas estas funciones chidas que tenía aquí una placenta sana, pues ahora las vamos a ver mal. Vamos a tener que esta placenta enferma va a tener una alta capacidad de invasión, una alta capacidad de metástasis y también va a generar cuerpos muy vascularizados, generando problemas, generando esta enfermedad trofoblástica de tipo, en esta ocasión, neoplasia trofoblástica gestacional. Y ahora, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para que una paciente curse con esta patología? Pues tenemos dos principales factores de riesgo. La edad materna, que sea una paciente mayor de 40 años, y también que el número de partos e historia de gestas molares previas sean demasiados, ¿ok? Sean más de uno. Entonces, ¿qué factores de riesgo encontramos para que una paciente desarrolle esta neoplasia trofoblástica gestacional tras una gestación molar? ¿Por qué digo tras una gestación molar? Porque como vimos, en el 50% de los casos existe el antecedente de una gestación molar. Es prácticamente lo más común, ¿ok? Entonces, de los factores de riesgo más importantes tenemos dos: edad materna mayor de 40 años y que también exista una multiparidad y también historia de gestas molares previas. Si una paciente viene con datos de sospecha de una neoplasia trofoblástica gestacional y aparte nos dice que ya había cursado con una gestación molar, con una mola, ya sea completa o parcial, principalmente las completas, entonces muy probablemente estemos ante una neoplasia trofoblástica gestacional. Ok, esos serían como que los principales factores de riesgo para llegar a desarrollar esta enfermedad. Entonces, antes de pasar a lo que es estas neoplasias, me quedé con lo que son las molas, ¿ok? En el video pasado hablé de lo que era la mola hidatidiforme completa y la parcial. Ahora toca hablar sobre la mola hidatidiforme invasiva y ya después pasamos a las neoplasias. Vamos a tener que esta mola hidatidiforme invasiva por lo general deriva de una mola completa, ¿ok? Casi siempre deriva de una mola hidatidiforme completa. Esta mola hidatidiforme invasiva, como les digo, tiene prácticamente las características histológicas muy similares a lo que es la mola hidatidiforme tanto completa como parcial, simplemente que aquí se le denomina invasiva porque precisamente invade más el miometrio y también llega a invadir lo que son los vasos uterinos, como lo podemos ver en estas imágenes. Dense cuenta cómo era la mola completa, ¿ok? Había proliferación de estas células del trofoblasto, había edema de estas vellosidades, existía como en una imagen macroscópica como el signo de racimo de uvas, ¿no? Aquí lo podemos ver. Pero no había datos de material fetal, mientras que en una mola parcial lo que existía era prácticamente lo mismo, simplemente que se le agrega material fetal, pero no viable. Lo que pasa con la invasiva es de que se parece muchísimo a la mola completa en cuanto a histología y en cuanto a la macroscopía, pero aquí se caracteriza porque invade más que nada el miometrio y también llega hasta vasos uterinos, ¿ok? Como dice aquí, no es una neoplasia, pero sí se le considera una entidad maligna. No es una neoplasia
porque no llega a ser tan maligno como una neoplasia, no llega a ser tan maligno como por ejemplo el coriocarcinoma, no, pero está en el grupo de las neoplasias por su comportamiento, por su capacidad de invadir el miometrio y los vasos uterinos, ¿ok? Cosa que no hace la mola completa ni la mola parcial. También llega a haber, o bueno, han habido casos en donde llega a generar cierta metástasis, ¿ok? Pero tampoco es tan maligno como la metástasis de una neoplasia, como por ejemplo el coriocarcinoma, ¿ok? Pero pues los lugares a donde va por lo general es a pulmón, vagina, vulva o ligamento ancho. Y pues como es aquí, en cuanto a la histología, hay vellosidades con cambios molares, o sea, como los veíamos acá y acá, más infiltración miometrial o extrauterina. Y pues, como les digo, hay una proliferación trofoblástica que genera edema de vellosidades y que este aumento en el crecimiento de la proliferación trofoblástica que se llega a ver más pronunciada en esta mola invasiva genera la extensión al miometrio, ¿ok? Entonces así queda esta mola invasiva. Y ahora sí pasamos a lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional. Este es un grupo de enfermedades que se desarrollan de la proliferación anormal de tejidos trofoblásticos. Este grupo de enfermedades tienen la capacidad de invadir y producir metástasis, ¿ok? Tienen un comportamiento más agresivo, por eso se les denominan neoplasias. Entonces, como ya se los decía, normalmente estas neoplasias derivan después de una mola hidatidiforme en un 50% de los casos, un aborto espontáneo o ectópico en un 25% de los casos y un embarazo prematuro a término en otro 25% de los casos. ¿Y qué tipos encontramos entonces? Encontramos al coriocarcinoma, al tumor trofoblástico del lecho placentario, de localización placentaria, y también el tumor trofoblástico epitelial. El coriocarcinoma es una mezcla, o bueno, viene de lo que es las células trofoblásticas y láminas del sincitio trofoblasto. Recuerden, la placenta, o bueno, estas células del trofoblasto, ¿en qué se dividen? En sincitio trofoblasto, en la capa intermedia, y el citotrofoblasto. Entonces, en el coriocarcinoma lo más importante a nivel histológico es entender que derivan de cualquiera de estas tres capas, ¿ok? O pueden ser las tres capas o cualquiera de estas tres capas es que deriva esta neoplasia. Mientras que, por ejemplo, el tumor de localización placentaria, más que nada está dado por el trofoblasto intermedio, ¿ok? Y el tumor de epitelial viene más que nada por el trofoblasto intermedio, pero tipo coriónico, ¿ok? Aquí este se caracteriza por ser tipo coriónico porque van a estar presentes en otras partes de la placenta, no solo en el lugar de la implantación, sino que también pueden afectar otros lados, como por ejemplo los estoy marcando en la imagen. Pueden afectar las membranas ovulares o también la placa coriónica, no precisamente solo el sitio de implantación. De esto se caracteriza este tumor trofoblástico epitelial. Ahora, el coriocarcinoma, que era el más común, ¿hacia dónde llega a generar más metástasis? Pues a lo que es pulmón, vagina y también lo que es hígado y cerebro. Pulmón en un 80%, que es lo más común, vagina en un 30%, hígado y cerebro comparten el porcentaje con un 10%. Y en otras localizaciones no tan comunes, pero pues también que es importante mencionar, serían lo que es la vulva, riñones y el ovario. Y algo muy importante, dense cuenta que en sí este coriocarcinoma es el que más realiza metástasis. Si tenemos una paciente que tiene neoplasia trofoblástica gestacional y por lo general tiene ya metástasis, entonces lo más probable es de que estemos ante un coriocarcinoma, ¿ok? Mientras que los otros dos de igual forma sí llegan a realizar metástasis. Por ejemplo, este del lecho placentario llega a generar metástasis en útero y en ganglios linfáticos, pero no es tan común, ¿ok? Sino que su comportamiento es más maligno a este nivel, en la implantación, ¿ok? Donde generan su implantación. Entonces el coriocarcinoma se caracteriza por más metástasis, de igual forma las otras dos, pero más el coriocarcinoma, ¿ok? Como dice aquí, estos dos, tanto el del lecho placentario como el epitelial, son más altamente invasivos al miometrio. Este coriocarcinoma se caracteriza más por hacer metástasis, ¿ok? Entonces así quedan esta clasificación, o bueno, los tres tipos principales de estas neoplasias. Y aquí de igual forma, como lo hice en la mola tanto completa como parcial, aquí les dejo una tabla comparativa de los tres, en donde evalúa pues la edad, la gestación previa, el tiempo de latencia, el aspecto macroscópico, los bordes, tipos celulares, etc. Y nada más para recalcar, recuerden, el coriocarcinoma, pues más que nada está dado por cualquiera de los tres tipos del trofoblasto, citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto o el intermedio, mientras que el del lecho placentario
está dado por el trofoblasto intermedio y el epitelial más que nada por el trofoblasto intermedio de tipo coriónico. ¿Ok? Así es como quedan pues estos tres tipos de neoplasias. Y pues ahora pasando a lo que es el cuadro clínico, es muy similar a lo que vimos en el embarazo molar y lo podemos ver en esta imagen de acá. Aquí podemos ver tanto los signos y síntomas o bueno el cuadro clínico del embarazo molar, así como también el de la neoplasia trofoblástica gestacional. Vamos a tener que el principal síntoma tanto en el embarazo molar como en la neoplasia va a ser el sangrado vaginal, ¿ok? Ese va a ser el principal síntoma con los que llegan las pacientes. Y también en la neoplasia cabe recalcar de que también podríamos encontrar signos y síntomas como consecuencia del sangrado en sitios de metástasis, ¿ok? Por ejemplo, una hemorragia a nivel pulmonar, una hemorragia a nivel cerebral, una hemorragia peritoneal, ¿ok? En donde hagan metástasis también podríamos encontrar ahí síntomas. Por ejemplo, si afecta el cerebro, pues es común encontrar alteraciones del sistema de conciencia, por ejemplo, ¿ok? Ahora, vamos a tener entonces algo muy importante, y es que llega una paciente con el sangrado vaginal y todo eso, con los demás signos y síntomas que también vimos en el anterior video, y hay algo muy importante. Checamos, nos dicen, no, pues sí que estoy embarazada. Bueno, revisamos las hormonas. ¿Qué hormona nos va a ser más importante en esta ocasión? Pues lo que es la hormona gonadotrópica coriónica humana. Esta hormona, lo que va a pasar aquí es de que vamos a encontrar niveles elevados de esta hormona a pesar de la evacuación. ¿A qué me refiero con esto? Les repito, nos pongamos en el contexto de que la neoplasia esta, normalmente el 50% de los casos deriva de una mola, deriva de una gestación molar. O sea, el 50% de los casos la paciente ya tuvo una gestación molar, ya sea completa o parcial o también invasiva, ¿ok? Ya tuvo una gestación molar. ¿Y cuál era el tratamiento de esa gestación molar? Pues la evacuación, ¿ok? Un legrado, ese era el tratamiento. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, ya después viene la paciente y vemos de que tiene niveles elevados? Entonces, tal vez no se trataba de una mola, sino se trataba de una neoplasia que ya hizo metástasis. Y por más de que ya quitemos aquí el tumor que estaba aquí a nivel uterino, cuando lo quitamos, ya salió, se supone que ya los niveles de hormona gonadotrópica coriónica humana pues ya hayan disminuido, ¿no? Se supone. Pero ¿qué pasa si viene la paciente y tiene todos estos síntomas de sangrado vaginal y aparte le tomamos la hormona y vemos de que a pesar de la evacuación, a pesar de haber tenido una gestación molar y le realizamos la evacuación y nomás no bajan estos niveles hormonales, entonces probablemente estemos ante una neoplasia, ante una metástasis, ¿ok? Que este tejido que estaba acá ya se fue a otros lugares y por más de que quitemos este tejido de acá, pues ya hay otros tejidos en pulmón y hay otro tejido de este tipo en cerebro que están de igual forma elevando los niveles de esta hormona, ¿ok? Entonces por eso es importante. Y ahora pasamos a ver los criterios diagnósticos de esta enfermedad, de estas neoplasias. Vamos a tener tres criterios diagnósticos. Número 1, meseta en los niveles de hormona gonadotrópica coriónica humana al menos durante 4 medidas en un periodo de 3 semanas, o sea, los días 1, 7, 14, 21. O sea que después de la evacuación, lo que esperamos es de que los niveles de esta hormona disminuyen, ¿no? Después de la evacuación. Pero ¿qué pasaría de que si vemos esto y se genera esto? Una meseta. Quiere decir que no están bajando los niveles. Quiere decir que sigue existiendo un tejido ahí y que puede ser una neoplasia. Esto sería un criterio diagnóstico. Otro criterio sería el aumento de esta hormona en 3 medidas semanales consecutivas en un periodo de al menos 2 semanas o más en los días 1, 7 y 14. Y otro diagnóstico, y el definitivo, pues es el diagnóstico histológico de coriocarcinoma. Y puse aquí el de coriocarcinoma porque es el más común de los otros dos tipos, ¿ok? Entonces, el único método en sí diagnóstico confirmativo va a ser la histología, la biopsia, como también se los mencioné en la mola. Ese es el único método confirmatorio que tenemos para el diagnóstico de esta enfermedad trofoblástica, ¿ok? De tipo neoplasia. Normalmente no se llega hasta este criterio porque, por ejemplo, empieza a realizar metástasis a cerebro y luego las localizaciones de esta metástasis es muy difícil entrar por una vía a nivel cerebral, ¿ok? Entonces luego es muy difícil como que realizar este diagnóstico cuando ya se realizó metástasis, ¿ok? Entonces, pero bien, aquí tenemos estos tres criterios. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Pues bien, tras los criterios de diagnóstico vamos a realizar pruebas de imagen.
O sea, ya vimos a la paciente con su sangrado vaginal, ya vimos a la paciente que tuvo antecedente de gestación molar, ya vimos a la paciente que se le realizó evacuación y viene la semana y vemos de que tiene una meseta en los niveles de hormona o vemos de que están aumentados. Quiere decir que hay un problema, entonces hagamos imágenes. ¿Qué imágenes? Pues depende del caso. Si por ejemplo al examen ginecológico vimos que hay metástasis vaginales, que hay masas pélvicas a esta región, vamos a pedir una resonancia pélvica. Si vemos, bueno, si pedimos una radiografía de tórax posterior anterior y una lateral y vemos que existen metástasis pulmonares, también se recomienda realizar una tomografía torácica. Y si sí hay metástasis pulmonares, también se recomienda realizar una resonancia magnética cerebral. Por ejemplo, la determinación de esta hormona, si vemos de que tiene el mantenimiento o elevación del post el tratamiento, o sea, post evacuación, pues entonces vamos a pedir una tomografía de tórax, abdomen, pelvis, resonancia magnética pélvica. Si no hay clara metástasis, o sea, no vemos, o bueno, no es tan evidente de que no hay metástasis a estos niveles, vamos a pedir una PET, ¿ok? Una tomografía por emisión de positrones para confirmar de que no exista tejido neoplásico a estos niveles. De igual forma, vamos a llegar a solicitar un estudio ecográfico Doppler. ¿Para qué? Pues para ver si hay persistencia intracavitaria. Si que después de nosotros haber evacuado esta gestación molar todavía hay persistión de todavía hay tejido placentario, pues hay que evaluar eso. Y también los quistes ováricos, ¿ok? Si hay sospecha de invasión local, pues vamos a pedir de igual forma resonancia magnética pélvica, ¿ok? Prácticamente todas estas imágenes nos van a servir pues para ver si hay metástasis, para ver si sí se trata de una neoplasia o no. Y después de esto, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a estadificar. Entonces, ya vimos la sospecha clínica, ya tomamos imágenes y ahora toca clasificar. Y hay dos puntuaciones, o bueno, dos formas de clasificar. Al inicio se inventó este estadio FIGO, ¿ok? Donde evaluaba, o bueno, estadificaba por medio de 1, 2, 3 y 4 estadios. Pero simplemente se estadificaban de acuerdo a la localización. Por ejemplo, el estadio 1 simplemente era enfermedad confinada al útero. Estadio 2, enfermedad que se extiende a anexos o vagina, pero limitada a estructuras genitales. Anexo 3, metástasis en pulmón con o sin enfermedad en tracto genital. Y estadio 4, pues cualquier otro lugar de metástasis. Pero pues como les digo, simplemente evalúa la localización. No nos es tan útil, ¿va? Para evaluar el pronóstico y el tratamiento. Y bueno, ya después se acercó la OMS y corrigió un poquito estos criterios, o bueno, esta forma de estadificar. Y pues ahora tenemos la puntuación FIGO-OMS, en donde vamos a tener 8 factores de riesgo como la edad, gestación anterior, intervalo desde la gestación anterior, en meses principalmente, esta hormona, mayor diámetro tumoral, lugar de la metástasis, número de metástasis y quimioterapia previa, de acuerdo a una puntuación de 0, 1, 2 y 4. Dependiendo de la puntuación que tenga nuestra paciente, con la clínica que ya vimos, con la hormona que ya evaluamos, con las imágenes que ya vimos, ahora sí podríamos darle una puntuación. Y esta puntuación nos va a servir para determinar si la paciente tiene bajo o alto riesgo de no respuesta al tratamiento, ¿ok? Bajo o alto riesgo de no respuesta al tratamiento. O sea que si por ejemplo la paciente tiene un bajo riesgo, entonces quiere decir que si nosotros le damos un tratamiento, probablemente sí acepte el tratamiento, probablemente sí funcione. Si la paciente después de esta puntuación vemos que tiene un riesgo alto y le damos el tratamiento, pues probablemente por el riesgo alto no acepte el tratamiento, no funcione, ¿ok? Que la neoplasia sea refractaria al tratamiento. Ahora, ¿qué puntuaciones vamos a tener entonces? Pues bien, una neoplasia con una puntuación de 0 a 6 se le cataloga como bajo riesgo. Menos de 4 puntos por lo general se recomienda quimioterapia con un único agente. De 4 a 6 puntos nos sirve para, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí con estas pacientes? Pues evaluar otros factores de riesgo para un tratamiento óptimo. Una puntuación de 7 a 12 se le considera de alto riesgo y aquí se recomienda realizar poliquimioterapia combinada. Una puntuación de más de 13 se le cataloga como ultra riesgo. Y de igual forma aquí vamos a dar una poliquimioterapia combinada. Ojo, pero también ultra riesgo se les van a catalogar a aquellos pacientes que tienen metástasis a nivel de cerebro, hígado o también una metástasis diseminada, ¿ok? Por varios lugares del cuerpo.
Y ahora entonces pasamos al tratamiento. Primero vamos a ver el tratamiento de las pacientes que tengan bajo riesgo, después las que tengan alto riesgo y ya después las de ultra riesgo. ¿Ok? Entonces empezando con las de bajo riesgo, que era una puntuación FIGO-OMS de 0 a 6 puntos, vamos a tener que si la neoplasia está en etapa 1, vamos a dar monoquimioterapia. ¿Ok? Si está en etapa 1, vamos a dar monoquimioterapia o histerectomía. Ojo, histerectomía la vamos a realizar en 3 situaciones: que la neoplasia esté simplemente confinada en útero, o que no quiera como guardar su fertilidad la paciente, o sea, que diga, no, pues ya no quiero otro hijo, ya no me quiero embarazar, bueno, pues ya no ocupa su útero. O que también veamos de que la monoquimioterapia sea refractaria, que no nos sirva, ¿ok? Que veamos de que simplemente no funciona el tratamiento. Entonces, en esas 3 situaciones, pues sí se recomendaría la histerectomía. Entonces, que no funcione el tratamiento, que la neoplasia esté confinada en útero y que pues ya no quiere embarazarse de nuevo la paciente. Ahora, para estadios 2 a 4 y también para estadio 1 se recomienda la monoquimioterapia. ¿Qué monoquimioterapia vamos a utilizar? Pues se recomienda metrotexate. ¿Qué es lo que vamos a dar después de... Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar después de dar el metrotexate? Pues vamos a determinar cada semana la hormona. Si a la semana se vuelve negativa esta hormona, hay que seguir manteniendo el tratamiento durante 6 semanas. Pero ¿qué pasa si vemos la hormona cada semana y pasan 3 semanas con un incremento de esta hormona o que se estabilice la hormona, o sea que se vuelva entre que baja, entre que sube, entre que baja y entre que sube? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Probablemente una resistencia al metrotexate, que el fármaco, que este metrotexate no esté sirviendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues depende de los niveles de esta hormona. Si son menores a 1000 unidades internacionales, vamos a dar actinomicina. Si son mayores a 1000 unidades, vamos a dar poliquimioterapia con el esquema EMACO. ¿Pero qué es este esquema EMACO? Pues bien, aquí les dejo esta tablita en donde vemos todos los quimioterápicos que podríamos encontrar, así como sus dosis. Por ejemplo, el metrotexate, el leucovorin, también aquí está la actinomicina D, que se los estaba mencionando cuando es refractario el metrotexate. De igual forma encontramos aquí los esquemas. El esquema EMACO se caracteriza por etopósido, metrotexate, actinomicina D, también lo que es el ciclofosfamida y el vincristina, que aquí se le coloca la O por lo que es el oncovin, ¿ok? Entonces, E de etopósido, M de metrotexate, A de actinomicina, O de ciclofosfamida, C de ciclofosfamida y O de vincristina, ¿ok? Por el oncovin. Así es como se ve este esquema. Y aquí está lo que se debe dar en el día 1, en el día 2 y también en el día 8. Recordemos que el tratamiento de quimioterapia se maneja por ciclos, ¿ok? Los ciclos se dividen en una etapa de tratamiento y en una etapa de reposo. Por eso es de que sea día 1, día 2 y día 8, ¿ok? Como para darle este tiempo de tratamiento, pero también un tiempo de reposo, un tiempo de descanso. Ahora también tenemos otro esquema que es el EP-EMA. Vamos a encontrar aquí etopósido, P de cisplatino y también tenemos los demás: etopósido, metrotexate, actinomicina D, ¿ok? Así se manejan estos quimioterápicos y pues eso sería el tratamiento de los de bajo riesgo. Ahora pasamos a los de alto riesgo, o una puntuación FIGO-OMS de 7 a 12. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí se recomienda más que nada la poliquimioterapia con el esquema EMACO, el que estábamos viendo aquí, EMACO, el de etopósido, metrotexato, actinomicina, también ciclofosfamida y el vincristina, ¿ok? Ese es el esquema que se le va a dar a pacientes con alto riesgo, puntuación de 7 a 12. ¿Y qué vamos a hacer después de dar este tratamiento, después de dar este esquema? Vamos de igual forma a evaluar cada semana esta hormona. Y vamos a tener 2 casos. En el caso en que nuestro esquema EMACO sí funcionó, o sea que la hormona negativice, ¿qué vamos a tener? Que pues ahora en 3 semanas vamos a estar evaluando otra vez estas hormonas, o sea, una vez cada semana durante 3 semanas. Y si de igual forma sigue negativo, pues mantener el tratamiento durante 6 semanas. Se recomienda alargarlo hasta 8 semanas si existe metástasis en cerebro o en hígado.
Pero ¿qué va a pasar con el escenario 2 en donde, por ejemplo, no funcione el tratamiento y no existe negativización de la hormona? O que por lo contrario, al realizar más imágenes durante pues, estos chequeos, aparezcan nuevos sitios de metástasis. ¿Qué vamos a tener? Pues encontramos una enfermedad resistente, que ya después vamos a hablar de qué tratamiento dar cuando hay una enfermedad resistente, ¿ok? Entonces ese sería el tratamiento ahora para los de alto riesgo. También en este caso de los de alto riesgo se puede llegar a requerir un tratamiento quirúrgico pero regional, pero siempre y cuando estén en localizaciones en donde pues sí se pueda, donde sí se pueda abordar, porque por ejemplo, ¿qué pasaría si está en una localización muy profunda en el cerebro? Pues sería muy difícil de abordar quirúrgicamente, ¿ok? O que por ejemplo estuviera muy profunda esta metástasis a nivel del hígado. Pues no, se recomendaría más que por ejemplo llegar a dar un abordaje quirúrgico, pero más que nada como en la periferia del hígado, ¿ok? Si la metástasis está en la periferia del hígado. Eso pues como unos ejemplos. Y por ejemplo también se podría dar una histerectomía si el útero llega a estar muy invadido, ¿ok? Si el útero llega a estar muy invadido, se recomienda la histerectomía. Ese es el tratamiento de una paciente con enfermedad de alto riesgo. Ahora, ¿qué pasa con las pacientes que tengan esta enfermedad de ultra riesgo? Una puntuación FIGO-OMS mayor a 13. Estas pacientes hay que tener cuidado porque tienen mayor riesgo de complicaciones, como por ejemplo más metástasis, hemorragia, infecciones y también insuficiencia orgánica. Aquí los dos esquemas principales es el EMA y también el EMACO, ¿ok? Los que estábamos viendo igual acá, el EMA, este de acá, y el EMACO, esos serían los principales esquemas que vamos a dar en una paciente ultra riesgo, ¿ok? De ultra alto riesgo. Vamos a ver lo mismo, vamos a evaluar la respuesta hormonal. Si desciende esta hormona y se negativiza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Encontramos una consolidación. O sea, ya después vamos a hablar de estos términos, pero bien, la consolidación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues simplemente continuar con el tratamiento hasta completar 8 semanas contando desde la primera normalización de esta hormona y después darle seguimiento, ¿ok? Cada semana, después si vemos que a las 3 semanas está normal, ¿ok? Después ahora cada mes, si a los 6 meses vemos que está normal, ok, después ahora hasta el año y así, ¿ok? Ese es el seguimiento. Ahora ya después de dar este esquema de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver si existe resistencia? O sea, ante incremento de esta hormona o que se estabilice esta hormona por 3 semanas. Lo que les decía, como que tiene periodos de que baja, de que sube, de que baja o que sube, o sea, que no nos está sirviendo el tratamiento, pues hay que valorar si vamos a dar inmunoterapia. Un fármaco recomendado pues sería el pembrolizumab, ¿va? Entonces este sería el tratamiento de las pacientes con ultra alto riesgo. ¿Y ahora qué pasaría en una enfermedad resistente o recurrente? Para empezar, ¿qué es esto? Una paciente que tenga una enfermedad recurrente va a ser aquella que tenga un incremento en esta hormona o estabilización de esta hormona por 3 semanas, ¿ok? O que incremente o que esté como que estabilizándose, ¿ok? Que baja, viene, baja, sube, así, ¿ok? Esa es una enfermedad recurrente. Lo que vamos a hacer es volver a estadificar con ecografía transvaginal, tomografía de tórax, abdomen, pelvis y resonancia de pelvis y cerebral. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Si hay una enfermedad resecable, pues la mandamos a cirugía. O sea, si por ejemplo a nivel de pelvis, la metástasis que hay sí se puede resecar, sí es abordaje, sí se puede abordar quirúrgicamente, pues resecar, ¿ok? Quitarlo. Y vamos a ver si hay negativización y pues darle seguimiento. Si no hay negativización después de quitarle pues pues de resecarle esta metástasis, ahora vamos a dar un tratamiento basado en platino. Vamos a dar estos esquemas de acá. El principal es EP-EMA. Ahora, ¿qué es lo que pasa si al estadificar no hay evidencia de enfermedad? Entonces vamos a solicitar PET-TAC, que era lo que les decía de que, por ejemplo, si luego de hacer las imágenes o la toma de las imágenes de resonancia, de tomografía y todo eso, y vemos de que pues no hay metástasis, pero aún así las hormonas no bajan, entonces vamos a solicitar la tomografía por emisión de positrones, que esa es más específica a la hora de evaluar este tipo de neoplasias, ¿ok? Ahora vamos a ver si gracias a esta imagen vemos que es positivo, pues vamos a ver qué enfermedades vamos a resecar y lo mismo. Si vemos que con el PET-TAC es negativo y no hay nada, entonces pues vamos a dar otra vez estos esquemas. Esto con el fin de que, o sea, a ver,
no vemos nada, o sea, no vemos neoplasia, pero aún así sigue existiendo estos niveles elevados de hormona, pues bien, vamos a darle otra vez el esquema para ver cómo funciona y ya después pues de igual forma estarle dando seguimiento. Y pues ahora, el manejo de las metástasis a nivel del sistema nervioso central pues se puede manejar con quimioterapia, cirugía y pues dependiendo si hay focos de resistencia a quimioterapia y lesión accesible y única, ¿ok? Lo que les decía de que sí vamos a poder darle un tratamiento quirúrgico, pero siempre y cuando exista una lesión accesible, o sea, de buen abordaje y única. A nivel pulmonar pues se recomienda la quimioterapia, resección pulmonar o hasta en algunos casos la toracotomía. A nivel hepática, la quimioterapia, lo quirúrgico y también se llega a recomendar en ciertos casos lo que es la embolización arterial. Ahora, prácticamente todo lo que hemos estado abordando es en un caso de una paciente que tenga un antecedente de embarazo molar, que se le evacuó el producto y que siga teniendo esos niveles elevados de hormonas y que aparte en imágenes sí se asocia a metástasis. Por lo general, recuerden cuál era el tipo que llegaba a generar más metástasis, pues era el coriocarcinoma. Pero ¿qué pasa con los otros? El tumor trofoblástico de localización placentaria y el tumor trofoblástico epitelial, pues por lo general estos es un poquito más sencilla su abordaje. Esto va a ser por cirugía, y si existe metástasis que pues no es tan común en este tipo de enfermedades, pues poliquimioterapia con los esquemas EMACO o EMA-EP. Y ahora por último para hablar del seguimiento. ¿Qué es lo que vamos a dar cada vez de que cambiemos de tratamiento, cada vez de que instalemos un nuevo tratamiento, cada vez de que cambiemos dosis, cada vez de que reseccionamos algo, cada vez de que hacemos una cirugía? Vamos a estar vigilando los valores cuantitativos de la gonadotrópica coriónica humana, ¿ok? Cada semana. Y vamos a ver cómo va. Vamos a tener que si existe una respuesta al tratamiento de quimioterapia o por la cirugía, si hay una reducción de esta hormona de más del 10% durante un ciclo. Vamos a encontrar que existe una estabilización cuando hay una variación de esta hormona de más o menos 10%, lo que les decía de que luego baja, sube, baja, sube, baja, sube. No está funcionando del todo el tratamiento, ¿ok? Como que se está estabilizando, por decirlo así, estos valores. Vamos a encontrar una resistencia cuando existe una elevación de esta hormona del más del 10%. O sea que en vez de baje, suba este 10%. Y bueno, esto durante un ciclo o que se estabilice durante 2 ciclos de quimioterapia. Lo mismo, o sea, resistencia va a ser o cuando suba el 10% o cuando encontremos esta variación, ¿ok? De más menos 10%. Aquí, en el caso de la resistencia, pues vamos a optar por una quimioterapia alternativa. Por ejemplo, si usamos el esquema de... Bueno, me voy a regresar aquí. Si utilizamos, por ejemplo, al inicio del esquema EMACO, pues bien, ahora vamos a reevaluar si podríamos cambiar al esquema EPEMA, ¿ok? Dependiendo pues la situación, dependiendo de cada caso. O también vamos a buscar nuevas áreas de metástasis. Tal vez si ya reseccionamos el área de metástasis, por ejemplo, del útero, pero tal vez ya apareció otro en pulmón, tal vez apareció otro en cerebro, entonces hay que volver a evaluar si es de que no apareció otro foco de metástasis. Y de igual forma extirpación de focos, de que si por ejemplo está un foco único y accesible por ejemplo en el útero, pues reseccionarlo. Es más fácil que pues estarle dando quimioterapia a la paciente. Si por ejemplo hay un poco de metástasis a nivel del hígado, pero en la parte periférica, y es accesible y es único, pues seccionarlo, ¿ok? Quitarlo, es más fácil. ¿Y qué es lo que pasaría en el caso de una remisión? La remisión trata de 3 valores semanales consecutivos de hormonas normales, ¿ok? O sea, una remisión cuando ya estas hormonas bajan, ¿ok? Cuando ya vuelven a la normalidad. ¿Qué vamos a tener aquí tras una remisión completa? O sea, tras esto de acá, de que 3 valores semanales consecutivos de estas hormonas normales. Una vez que veamos de que ya volvieron a su rango normal estas hormonas, bueno, que pues obviamente como ya no va a haber nada, pues serían a niveles cero. ¿Qué vamos a tener? Pues bien, vamos a estar midiendo estas hormonas cada 2 semanas durante 3 meses. Si vemos de que está normal, ahora esta revisión va a ser cada mes hasta 12 meses. Si vemos que sigue normal, entonces ya le podremos decir, pues ¿sabe qué? Ya se puede volver a embarazar, pero por lo menos que ya hayan pasado 12 meses. O sea, que ya hayan pasado 12 meses tras la remisión completa. Que ya hayan pasado 12 meses desde el último valor normal. Ok, bueno, desde el primer valor normal más bien. Entonces, una vez ya se dio la remisión, a los 12 meses que siga normal, o sea, que estos valores no hayan subido otra vez,
pues ya puede volverse a embarazar mínimo 12 meses, ¿ok? Y pues ya a partir de los 12 meses, ahora nada más se va a evaluar esta hormona cada 6 meses hasta los 3 años y cada 12 meses hasta los 5 años. Pero desde este tiempo de acá, desde que vimos una determinación inicial de esta hormona hasta el año, o sea, hasta que completó un año la paciente de que esta hormona estaba normal, aquí se les va a recomendar el uso de un método anticonceptivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se vuelve a embarazar la paciente, pues imagínense, el útero está enfermito, está delicado, ¿ok? Tal vez pasó por una cirugía, pasó por quimioterapia, pasó por muchas cosas este útero, entonces hay que darle descanso, ¿ok? No importa de que ya los niveles de hormonas ya están en cero, pero hayan pasado una semana, no, o sea, sigue enfermito, sigue sensible, hay que darle tiempo, hay que darle 12 meses por lo menos mínimo antes de volverse a embarazar. Entonces pues hay que cuidar a estas pacientes de que pues opten por un método anticonceptivo. También pues es importante porque pues si se vuelven a embarazar, lo más probable es de que recaigan, lo más probable de que exista un embarazo molar u otra neoplasia, ¿ok? Por eso es de que se recomiendan en estas pacientes durante este año de pues que está en una remisión, pues uso de anticonceptivos. Y eso sería todo por el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé tanto para este video como para el anterior. Y si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.